Buenas noches, damos gracias al Señor por poder estar acá otra vez en esta noche. Se ha hecho familiar esto, ¿no? Ya hace un rato partimos de acá, hemos estado con los chicos, dando la clase bíblica, ¿no? Tan importante. Conversaba con mi esposa yo al llegar a casa, qué importante es la obra entre los chicos también. El Señor puso un ejemplo, ¿no? Si no volvieres como niño, no podréis entrar en el reino de los cielos. Esto está hablando, ¿no es cierto?, el pecador cuando llega a Cristo y tiene que hacerlo con toda inocencia. Si usted viene cargado de perjuicio, ¿no es cierto? Si mi alma, mi corazón está cargado de perjuicio, de religiones, de costumbres, de tradiciones, de complicación, ¿no es cierto? Yo he hecho muchos pecados y el Señor no me va a perdonar. ¿A dónde está eso en la Biblia? Hitler, si se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Pero dice que hizo una fortaleza, ¿no?, de hormigón y se metió allí. Luego mató a su mujer y luego se suicidó él. El corazón del hombre, el corazón endurecido. Así que en esta noche, ¿no es cierto?, vamos a hablar sobre la palabra y voy a tener un toque sobre lo que es la conversación. No estaba en el plan del mensaje porque yo quería seguir en esta noche con Pedro, ¿no? Pobre Pedro. A ver, no está que me critica, yo digo, dame Pedro, ¿no? Vamos a hablar de ti otra vez. No, mire ahí, no está en la pared. No soy idólatra. Sino que es una expresión de deseo, ¿no es cierto?, que viene del corazón. Y faltaban dos puntos sobre la vida de Pedro, ¿no es cierto? Habíamos venido mirando, a ver si los tengo acá, los 7 puntos, ¿no es cierto? 7 pasos que llevaron a la caída de Pedro, ¿no? Y la primera cosa era un Pedro engreído, ¿no? Y estamos sacando una lección de esto, hermanos, ¿no es cierto? Porque cualquiera de estas cosas que nosotros estamos diciendo de Pedro, y no es una crítica a Pedro, ojalá yo y usted pudiéramos pisarle los talones a Pedro, ¿no? En su ministerio y en la vida que él llevó después de conocer al Señor. Pero puede suceder en nuestra vida. Somos humanos, hermanos. Y a Pedro le pasó esto, ¿no es cierto?, porque era un humano igual que nosotros. Así que Pedro, en sus 7 pasos a la caída, ¿no es cierto?, fue por engreimiento. Pedro era un hombre fuerte, un hombre que iba al frente, ¿no es cierto? Y a veces él pensaba que, él creía que tenía, ¿no es cierto?, ese poder de hacer cosas y no aflojaba. Estaba allá con el Señor Jesús en el monte de la transfiguración y ¿qué le dijo al Señor? Señor, hagamos una llamada para los 3 acá y nos quedamos acá, ¿no? Y el Señor le tuvo que decir, Pedro, no sabe lo que estás hablando. Y así cuántas veces Pedro metía la pata, como decimos nosotros. La segunda cosa, ¿no es cierto?, que Pedro vimos era la tranquilidad de Pedro. Subieron al monte a orar y el Señor les dice, oren conmigo. Las horas de la cruz están próximas, ¿no es cierto?, a mi persona y necesito ser fortalecido. Y dice que el Señor se retiró a orar él y cuando volvió dice que los halló durmiendo. Estaba tranquilizado Pedro ahí. La tercera cosa, ¿no es cierto?, la temeridad de Pedro. ¿Y qué quiere decir ser temerario, ser imprudente? Pedro iba siempre al frente, como digo. Pedro a veces, yo digo, esas personas como pongo yo, que no tenemos filtro para las cosas. Largamos las cosas como son y no importa, ¿no es cierto? Pedro era temerario. La cuarta cosa, el seguimiento de Pedro de lejos al Señor. Hemos cantado un himno ahí, ¿no? El coro, ¿cómo es? El último que hemos cantado. Mirarte solo a ti. ¿Y Pedro dónde miró Mimi? Al costado. Miró al costado. No nos pasa eso nosotros, hermanos. Seamos sinceros. Tenemos el lindero, tenemos el GPS, ¿no es cierto?, que la Biblia nos indica, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y muchas veces bajamos los ojos. El mundo que nos rodea, la situación, las noticias, la crítica, bueno, tantas cosas. Pedro bajó los ojos y siguió al Señor de lejos y por eso también produjo tantas cosas en él.
Y la quinta cosa era mala asociación, ¿no es cierto?, que tuvo Pedro, las amistades que no conviene, como vamos a ver en esta noche. Y la última, las dos últimas, ¿no es cierto?, que a lo mejor poco vamos a tocar de esto, pero era la negación abierta de Pedro. ¿Negó al Señor Pedro? ¿Lo negó? Claro que sí. Pedro, vos sos como ellos. A ver, Franco, vos te identificás con los creyentes, ¿no? Esos son otros, yo no. Pepe, a veces, algunas veces me dijeron así, usted es evangélico, ¿no? Te corre el color por la... Salía de la escuela y me gritaban, cultero, evangelista, y yo tenía una vergüenza. Hoy todo lo contrario. Anhelo que me confronten delante de los demás con el evangelio y me dan una oportunidad para predicar de Cristo y de mi Señor. Y la última cosa, ¿no es cierto?, la blasfemia de Pedro. Pedro blasfemó, ¿no?, contra el Señor. ¿Qué le parece? ¿Habrá habido algún otro blasfemo contra el Señor? ¿En la Escritura tenemos algún otro? Pablo. Yo, habiendo sido blasfemo, quizá ya lo vamos a leer, ¿no es cierto?, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 12, dice, he sido recibido a misericordia, dice Pablo. Pero quiero hacer un adelanto, ¿no es cierto?, y como dije, acerca de las conversiones. ¿Por qué le digo esto? Hoy Víctor estaba dando clase a los chicos y me enfrentó así a mí. ¿No es cierto, Pepe? ¿Cómo se convirtió usted? Entonces yo relaté mi conversión, a lo mejor a muchos de causa gracia, ¿no? Y yo le dije, porque yo me jugué un partido al metegol y me sentí un pecador, ¿no es cierto? Y fui, me arrepentí y le pedí perdón al Señor. Es lo que yo recuerdo de mi conversión. Luego, ¿no es cierto?, el Señor tiene un proceso para ir trabajando en cada uno de nosotros como lo vamos a ver en esta noche. Ahora, ¿es malo jugar el gol? ¿Es pecado? El pecado es según donde estemos, según por qué estemos. ¿Y sabe por qué yo le pedí perdón al Señor? Yo le voy a contar, ¿no? Porque yo venía de la escuela de San Rafael a Cañada Seca, ahí donde el papá de don Carlos me traía, don Carlos Avallares. Y bajaba en la esquina ahí de la Catalana, así se llamaba la calle, y yo tenía 1.000 metros a mi casa. Pero en la esquina, en la punta de esa calle, era como costumbre que había antes, ¿no es cierto? Y había un bar. Y a mí me encantaba entrar al bar. Mi papá y mi mamá me decían, vos te bajás del colectivo y te venís a la casa. Ojo con andar. Y porque ellos sabían, ¿sabes por qué yo estaba al bar? No le daba todo, pero sí te daba la sanchera. Me gustaba comprar un sándwich de mortadela que siempre vendía, exquisito, con pasta, crocante, le ponía su mortadela y cortaba a cuchillo, y yo con unas moneditas que me sobraban, me compraba ese sándwich y me lo iba comiendo en los 1.000 metros que me quedaba en casa. Pero un día, ¿no es cierto?, no pudo vencer la tentación. Vino otro hombre del mundo y dice, Pepe, juguemos al metegol. No, juguemos. Y empezamos a jugar al metegol. Y yo sentí cargo de conciencia. ¿Saben lo que me podría haber llevado a aquello, no? Estar de patas en el mundo hoy en día. Y a mí lo que me cargó la conciencia era que mis padres me decían, no te quedes en esas cosas. Y yo sentí ser un pecador, ¿no es cierto?, haber desobedecido, y le pedí perdón al Señor. Conversiones. Otros seguramente se han convertido de otra manera, ¿no es cierto? Y cada uno ha tenido su experiencia. Y entonces yo, con lo que Víctor me preguntó, llegué a casa, ¿no es cierto?, y además de tener el mensaje escrito acá en el cuaderno, me puse a sacar algunas conclusiones de lo que es la conversión. Y quiero decirle en esta noche a cada uno de los que estamos acá, seamos creyentes o no creyentes, la conversión en nuestra vida es un significado que no se debe descuidar. Es la cosa más preciosa que nosotros tenemos en nuestra vida. Es aquello que Cristo nos ha regalado.
y aquello que Cristo nos ha dado gratuitamente por la obra de la cruz, hecha acá a favor de cada uno de nosotros. Conversiones. Y mire, yo puse, Pablo fue un blasfemo, igual que Pedro. Pedro blasfemó. Y entonces yo busqué cómo era la conversión y me puse a pensar cómo fue la conversión de Pablo y cómo fue la conversión de Pedro. ¿Qué dice usted? Bueno, igual la conversión tiene un concepto que no podemos salir de ahí. ¿Qué le parece? ¿Todos nos hemos convertido de la misma manera? No. Caramba, el Señor tiene un propósito con nuestras vidas, quiere salvarnos. Y a veces, hermano, nos atrae de diferentes formas. Yo no tengo la experiencia de alguno que está aquí a haber estado en el mundo, ¿no es cierto?, embarrado en el pecado, a lo mejor la droga, el alcohol, el sexo y tantas otras cosas. Yo no tuve esa experiencia, porque yo me crié en un hogar cristiano. Pero no soy mejor por eso, porque el otro estaba en el mundo, soy pecador. Y el Señor me ha llamado y ha llamado a cada uno según la gracia de Él y la misericordia. Pablo dice que era un blasfemo. A ver, capaz que voy a tocar poco lo de Pedro. Vamos a 1 Timoteo. Primera Timoteo capítulo 1, verso 12. Dice Pablo, mire lo que dice Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo está agradeciendo por lo que el Señor ha hecho en él y cómo le ha dado un ministerio. Y es grande el ministerio de Pablo, ¿no? Predicar a los gentiles, a nosotros. Nosotros tenemos que ser agradecidos al Señor, hermanos. Y segundo, a Pablo. Porque Pablo ha distribuido el evangelio entre los gentiles. Habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Qué cosa, no? Perseguidor e injuriador. Todas las cosas que Pablo tenía. Dice Pablo en otra porción, dice que si hay alguno que tiene de qué gloriarse, yo también, dice. Soy judío, ¿no es cierto? Judío con carta de ciudadanía judía, ¿no es cierto? Soy aprobado en la ley, soy tantas cosas, dice Pablo. Tenía letra Pablo, tenía ciencia, tenía muchas cosas, pero él llegó a decir, todo eso lo tengo por basura, ¿no es cierto? Por ganar a Cristo. Pero Pablo también dice acá, y se confiesa, ¿no? Yo he sido blasfemo, dice, perseguidor de la iglesia, que era algún tipo peor que este. ¿Era algún tipo peor que este, perseguir a la iglesia y matar a los cristianos? ¿Qué dice usted? ¿Era grave? Era grave. Y dice, mas fui recibido a misericordia. Qué bonito. Esto me conmovió. ¿Vos has sido recibido a misericordia, sí o no? ¿O te creéis mejor que Pablo? ¿O yo me creo mejor que Pablo? Todos hemos sido recibidos a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Sabe usted que cuando hemos llegado a Cristo no sabíamos nada de esto? Atiéndame esto. Podía tener una religión, podía tener una costumbre, podía tener una tradición yo en mi vida. En mi casa mi mamá era católica devota, y se dejaba crecer el pelo, así se hacía unas trenzas, y todos los años se la cortaba y se la llevaba a la Virgen de la Rodilla. Y subía de rodillas, ¿no es cierto? Era una montaña y le sangraban las rodillas. No la salvó. No la salvó. Pero un día, ¿no es cierto?, conoció a Cristo como su Salvador. Es que la religión nos salva. Las costumbres, lo que nosotros queramos hacer. Porque la salvación es gratis, dice el Señor. Todo lo que yo puedo aportar, ¿sabe lo único que está haciendo? Negar la eficacia de la obra de Cristo que ha hecho por cada uno. Y entonces el Señor nos puede salvar de esa manera. Y dice Pablo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y qué bonito versículo, anótelo ahí.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Se lo ha dicho alguna vez usted esto al Señor? Señor, yo soy pecador, o soy el primero de los pecadores. Qué importante. Pablo dijo, yo soy el más grande de los pecadores y el primero. Bueno, Pablo también, como Pedro, ¿no es cierto? Vamos a ver en esta noche, él ha blasfemado. Y yo puse aquí conversiones. Pedro, ¿no es cierto? Diferente a Pablo en la forma de convertirse. Como dije recién, no todas las conversiones son iguales. Cuando nosotros vamos a Lucas 22:33, el Señor le está diciendo, Pedro, una vez vuelto, confirma a mis hermanos. Se piensa que de allí arrancó la conversión de Pedro. Pero Pedro fue teniendo un proceso en su vida, ¿no es cierto? Y en la forma de convertirse. Pablo se convierte distinto cuando llegamos a Hechos capítulo 9. ¿Cómo se convirtió Pablo? ¿Ah? ¿A dónde estaba Pablo? ¿Ah? ¿Cómo? En el camino. ¿Ah? ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Iba con la Biblia debajo del brazo, iba a predicarle a los creyentes que se convirtieran a Cristo. ¿Iba a hacer eso Pablo? ¿Qué iba a hacer? Y a perseguir, y dice a la iglesia, ¿no? A azodar a la iglesia. ¿Qué le parece llegar a un hombre así acá en esta noche? Y empieza a revolear tiros. Y es lo que pasa en Estados Unidos. Entra un loco esto de la guerra, ¿ah? Y agarra un ametrallador y mata gente. Otros días escuchaban. Y entra uno así. ¡Uy, uy, uy! Nosotros no le predicaremos el evangelio a ese hombre nunca, porque decimos este nunca se va a convertir. Pablo se convirtió camino a Damasco y dice que iba con cartas de los dirigentes de los judíos y iba a matar a los cristianos. Y dice que el Señor se le aparece en el camino y lo derrumba de la cabalgadura. Me imagino los honores, pagando su vestimenta, la montura que llevaría, el caballito que llevaría. Pero para el Señor no hay nada difícil. Pablo, ¿vas a hacer esto? Vamos a ver. Apareció un resplandor del cielo que los rodeó. La misma presencia de Dios, hermano. Invisible, pero visible en la luz. Y dice que derrumbó a Pablo en el suelo. Y ahí me imagino cuando Pablo estaba en el suelo, ¿no? Y dice una cosa, Pablo, ¿qué querés que haga, Señor? Se dio cuenta. Él tenía conocimiento de la ley, tenía conocimiento del Dios de los cielos, pero en una forma equivocada. Bueno, esa es la conversión de Pablo. Y es precioso, hermanos, si ustedes quieren saber las conversiones, porque esto es así. ¿Cuándo empezaron las conversiones? ¿Qué libro de la Escritura? Sí, en los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, porque allí, ¿qué empieza a desandar? La iglesia de Cristo. Allí empieza a andar. Y entonces encontramos unas cuantas conversiones allí. La de Pablo, ¿no es cierto? ¿Se acuerda Hechos 10? ¿Quién estaba allí? Cornelio. Y Cornelio se convierte distinto a Pablo y a Pedro. Dice que él manda a llamar, ¿no? Y dice que era un hombre que ya hacía qué cosa. Hacía una cosa, o dos cosas. Oraba y daba limón. Y entonces dice que era necesario que conociera a Dios. Y manda a llamar ¿a qué? A Pedro, el judío de la ley. Y dice Pedro, no, yo en casa de Cornelio no. Entonces dice que en esa hora Pedro recibe un lienzo del cielo. Tuvo un éxtasis, dice, ¿no? Un momento especial porque había subido a orar a la azotea. Y desciende un lienzo y allí él veía una visión que él ve, ¿no? Y habían textiles, habían de todas esas cosas. Y el Señor, ¿qué le dice? Mate y come. Y Pedro dice, no, Señor, yo nunca he hecho esto. Mate y come, Pedro. Y el Señor le quería mostrar allí a Pedro, dice, lo que yo he santificado, tú no lo llames inmundo.
porque estaba hablando de la obra que se venía en la casa de Cornelio, porque había uno allá que estaba orando para que Pedro fuera, ¿no es cierto?, y les llevara el evangelio. Convencido Pedro, ¿no es cierto?, por esto, va hasta donde está Cornelio. Y allí le dicen, aquí te estamos esperando. Pedro, háblanos de Cristo. Y allí se convierte Cornelio con muchos otros. ¿Qué otra acción, hermano? Grupos de personas, Hechos capítulo 15. Y no me detengo ahí para avanzar en el tiempo. Hechos capítulo 15, 19, hay conversión de los gentiles. Ya está pasando el evangelio hacia nosotros. Está pasando el evangelio hacia nosotros. ¿Qué otra conversión hay en Hechos de los Apóstoles? A ver, capítulo 16. ¿El qué? Va Pablo y se mandó una de las suyas. Pablo ha matado a una persona, ¿no es cierto? Y lo ponen preso. ¿No? ¿Cómo Víctor me contradecía lo que estoy predicando? No. Pablo dice que está encarcelado. ¿Por qué causa? Por la causa del evangelio. Y qué bendito, ¿no? Y entonces dice que Pablo estaba en la cárcel allí, y así como nosotros, ¿viste? El Señor, qué situación, Señor, no me alcanza. Digo, no. Pablo estaba quejando. Hola, perdón, hermano, soy inquieto, tengo hormiguillo. Bueno, y dice que Pablo estaba encarcelado por la causa de Cristo. Y Pablo hacía una cosa cuando estaba encarcelado. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Cómo? Estaba cantando himnos al Señor. Y otra cosa hacía Pablo, en vez de estarse quejando, escribiendo cartas a los creyentes y a las iglesias y confirmándolos la fe, ¿no es cierto? Y alentándolos. Caramba, qué lección para mí. Hablábamos con mi señora, porque a veces nos quejamos, hermano. Yo, ojo, no estoy juzgando a nadie. A lo mejor usted es un agradecido eterno. Pero a veces nosotros por alguna cosa nos empezamos a quejar. Cuando vemos estas cosas, dice que Pablo, le cuento un poquito de lo que es la historia del encarcelamiento de Pablo. Dice que Pablo estaba en el último calabozo. Entonces las cárceles eran hechas así con un declive. ¿Sabe para qué? Para que toda la orina y la suciedad que venía de arriba corriera hasta abajo y de ahí, ¿no es cierto? Y Pablo estaba en el último calabozo. ¿Sabe cómo estaba Pablo? En un sillón sentado con un escritorio con buena luz, aire acondicionado. Pablo dice que estaba con los pies en el cepo. Así. ¿Vio lo que es el cepo? ¿Saben lo que es el cepo? Son dos maderas, ¿no es cierto? Pone el pie y otro acá, y ahí no se puede mover. Y Pablo ahí cantaba alabanzas al Señor. Y escribía en las cartas que vos y yo, hermano, hoy podemos disfrutar de las bendiciones de Pablo. Y dice que allí estaba Pablo, y por el testimonio de Pablo se convierte en el carcelero de Filipo. Qué bendición. Otra conversión, una conversión distinta. ¿En dónde? En la cárcel. Cuando muchos decían que se querían matar, dice, no te hagas ningún daño, porque estamos todos acá. Y él, ¿qué dice el carcelero de Filipo? ¿Qué es lo que dijo? Señores, ¿qué debo hacer? ¿Para qué? Para ser salvo. Y entonces le dijo Pablo, y bueno, vas a tener que hacer algunas penitencias, vas a tener que pagar algunas cosas. ¿Cómo me dice que no, Gisela? Otra que me contradice lo que digo yo. Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y una promesa, y tu casa. La promesa continúa. ¿A cuántos han conocido al Señor? Uno. Empezó mi mamá. Después siguió mi papá, que decía, si estos me dicen eso, yo le pego una trompada, dice, y lo derribo al suelo. No, Pedro, le decía, vamos a ir a otro lado. Y fue a otro lado, ¿no es cierto?, donde le explicaron el verdadero evangelio. Conoció al Señor. Mire, hoy estamos acá. Este hombre rebelde es fruto
de la conversión de mis padres y luego seguir el camino del Señor. ¿Cuántos dicen en esta noche, no es cierto? Gracias, Señor, por uno en la casa que ha venido al camino del Señor. Y hoy el Evangelio ha llegado a esa casa. Bueno, pero estas son conversiones visibles, ¿no es cierto? Como usted podría decir en esta noche, se predica el Evangelio y uno levanta la mano, hace una manifestación. Y yo me acuerdo de eso en las conferencias, ¿no es cierto? Ante cuántos se entregaban al Señor y eran conversiones visibles, pero están aquellas silenciosas. Y en Hechos de los Apóstoles también la tenemos. ¿Ah? En Hechos capítulo 8, verso 26, hay un hombre que va ¿en qué? ¿Ah? Dice que había venido a hacer una cosa a Jerusalén. Había venido a adorar. ¿Ah? Y volvía en su carro sentado. Y volvía leyendo en Isaías, al profeta Isaías, y dice que no entendía. Y mire cómo es el Señor, ¿no? Cuando hay un alma, ¿no es cierto?, que necesita la salvación, porque el Señor dijo, Padre, los que me diste, ninguno se perdió. ¿Ah? Y el Señor sabe, y el Señor nos persigue para alcanzarnos y para que no vamos a la perdición eterna. Y cuando hay un alma que tiene que ser salva, el Señor se ocupa. ¿Y qué dice que mandó? ¿A quién mandó? A Felipe. Y manda a Felipe y dice que el Espíritu le dijo, acércate al carro. Y se acerca al carro y aquel hombre, el funcionario de Candace, no era cualquiera. ¿Ah? Podríamos decir en esta noche, ¿no es cierto?, el segundo de nuestro presidente para abajo. ¿Ah? Ese iba en el carro. Y le dice, Felipe, ¿entiendes lo que lee? Dice, ¿cómo voy a entender si alguno no me explica lo que ha pasado con todo? ¿Ah? Viene el alma necesitada, ¿no es cierto? Necesita de Cristo, pero no sabe nada. Y tiene que haber alguno que lleve el Evangelio. Y se subió al carro y siguieron el camino. Y le fue hablando. Y mire cómo se produce esta conversión. Dice que llegaba a cierto punto y aquel hombre le dice, aquí hay agua. Y dice, ¿puedo ser bautizado yo? ¿Y qué le dice Felipe? ¿Qué le dice? Si crees, bien pues. Y se estableció la conversión. Ya bautizado aquel hombre, yo siempre digo, qué lindo, ¿no? Hoy cómo dudamos, cómo tardamos a veces en un alma que se ha convertido a Cristo y darle el bautismo, ¿no? Bueno, hay ciertos perjuicios, pero que el Señor nos ayude, ¿no? Dice que le bautizó y Felipe fue arrebatado y se halló en Azoto predicando a otros más. Y el etíope, dice, siguió su camino, como dice, gozoso. Es uno de los puntos que deberíamos tocar en la salvación. La conversión, la salvación en Cristo Jesús nos da gozo. Porque tiene la confirmación, ¿no es cierto?, de la salvación. Cuando antes estábamos perdidos, ahora hemos sido alcanzados. Bueno, ahí tiene unas conversiones silenciosas, ¿no? Y quiero avanzar. Dios no hace distinción racial de todo aquel que se vuelve a Él, ¿no? El Señor no la hace, ¿no es cierto?, distinción de persona a persona. Hemos visto distintas personas, un carcelero, un alto funcionario, el etíope, ¿no es cierto?, Pablo, Pedro, un pescador. A veces yo me reniego, ¿eh? Esta noche va a venir acá y va a predicar el doctor honor y causa. ¿Y por qué no decimos va a predicar el zapatero? Ahí tengo uno. ¿Por qué no dice va a predicar el chico? Somos iguales, hermano. Los títulos no nos ponen en distinción, pero eso es un error humano. La conversión tiene una movida total y radical en la persona. ¿Entiende lo que le quiero decir? La conversión tiene una movida radical en cada uno de nosotros. ¿Por qué lo digo esto? De pecadores nos pasa restaurados y redimidos. ¿Va notando el cambio? Dice que la conversión es un giro, ¿de cuánto? De 180 grados. Iba para allá, pero ahora abandono ese camino y me vuelvo con Cristo. La conversión, ¿no es cierto?, de perdidos a salvados.
la conversión de condenados a justificados. Vaya prestando atención, hermano, la diferencia. Por eso dije que la conversión tiene una movida total y radical en la persona. Es que éramos esto y ahora Cristo nos ha transportado a esto. Dice que Efesios que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en la luz admirable. De inciertos a seguro. ¿Hay alguno que está dudando todavía en la conversión de lo que Cristo ha hecho en su corazón? ¿Hay alguno que está dudando? Que el Señor le fortalezca en fe y fortalezcamos, como decía Víctor en esta tarde, ¿no es cierto? El Dios de este siglo, ¿qué pasa? Quiere enceguecer los ojos de la fe. Y así los tiene a los de él. Pero nosotros debemos ser fortalecidos en el Señor. Saber que estamos seguros y que tenemos un ancla firme, no ahora solamente, sino por la eternidad. Avanzo un poquito. Algunas conversiones van acompañadas, ¿no es cierto?, de manifestaciones públicas, físicas, podríamos decir. Ahí tenemos a Pablo. Esa conversión fue una manifestación pública, ¿no es cierto?, y corporal. Dice que el Señor lo derribó del caballo y cayó al suelo, y ahí se estaba revolcando Pablo. Otras, como dije, silenciosas, perdón, y calma, ¿no es cierto?, como el etíope. Esas son conversiones, ¿no es cierto?, que quizás no se dejaron notar mucho, pero que el Señor obró tanto lo mismo en una como la otra. La conversión, mire lo que anoté acá, es un acontecimiento que da inicio a un nuevo proceso en nuestra vida. ¿Será así? Da un nuevo proceso. Es un acontecimiento que se produce en nuestra vida y da una nueva oportunidad, un nuevo proceso en nuestra vida. Ya hemos dicho, ¿no es cierto?, de pecadores a redimidos. Esto debe dar comienzo, ¿no es cierto?, a la obra santificadora en el creyente. Por el Espíritu comienza la purificación en nuestra vida y nos va llevando, ¿no es cierto?, a la imagen de ¿quién? A la imagen de Cristo. La madurez espiritual en el cristiano. ¿Será así que esto es un proceso? ¿Debe existir ese proceso en nuestra vida, hermano? Claro que sí. Porque antes estábamos acá perdidos, ¿no es cierto?, hundidos en el pecado. Ahora el Señor nos quiere llevar a una vida totalmente distinta. Una vida de santificación, una vida que es conveniente para nosotros. La vida que estábamos llevando antes en el pecado. ¿Qué hace el pecado? A ver, escuchen, me estoy saliendo de... ¿Qué hace el pecado en la vida del hombre? Lo destruye. El pecado es sabroso, como se ha dicho en un principio, pero luego deja consecuencias amargas en nuestra vida. Y Cristo quiere sanar eso, quiere sanar esa herida y quiere sanarnos a todos, ¿no es cierto? Así que esto de la conversión es un proceso, como dije, ¿no es cierto?, a un cambio en nuestra vida. Mire lo que hemos cantado en esta noche. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. ¿Se dio cuenta? Es que el cristiano no puede seguir igual que antes. No podemos seguir igual que antes. Si antes estábamos allá, dice que en cierta oportunidad, yo lo cuento como es caso. En cierta oportunidad, lo contaba un Silvestre, este caso, había un padre, ¿no es cierto?, que por las consecuencias del alcohol, su casa sufría las consecuencias. Y era un hombre no muy pudiente, y entonces su casa, sus hijos, su señora, todos sufrían las consecuencias. Y venía el hijo y le decía, papá, necesito zapatillas. Y el padre, ¿sabe lo que le respondía? Ve y búscalo en el fondo de la botella. Eso es el final de su ganancia y todas las cosas. Un día se convirtió a Cristo este hombre. Un día se convirtió a Cristo este hombre. Y dice que
juntamente con él se empezó a convertir el hogar, la casa, las cosas. Antes no había mesa, ahora hay mesa. Antes no había sillas, ahora hay sillas hermosas. Antes faltaba ropa para los hijos, zapatillas, ahora las hay. Es que eso es la conversión, hermanos, en la persona que ha venido del mundo y que está perdida. Eso es lo que quiso hacer Cristo. Dice, yo he venido a buscar a pecadores, no a sanos que no necesitan médico. Quiero seguir las pisadas del Maestro. Ando más cerca de aquel que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo, mi amado, debo con gozo su nombre ensalzar. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, paz y lealtad. Gozando en él el don de su gracia, voy al descanso. Qué bonito, ¿no? ¿Dónde va? ¿Qué dice? Gloriosa ciudad. No es poco lo que tenemos nosotros. Por eso dije al principio, ¿no es cierto? El cuidado de nuestra salvación. Allí Pablo lo dice, ¿no? Que debemos ser cuidadosos de nuestra salvación, de lo que hemos recibido. ¿Por qué? Porque es mucho lo que tenemos. El Señor nos ha prometido una ciudad gloriosa. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba, con Él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con Él en gloria podré descansar. Juan 17, la oración sacerdotal, intercesora por nosotros. El Señor dice, Padre, aquellos que me has dado, donde yo estoy, quiero que ellos estén conmigo, para que vean la gloria que me ha dado. Y yo le agrego, para que disfrutemos junto con el Señor Jesús, la gloria que nos ha dado. ¿Ah? Qué hermoso, hermanos. Alcanzaremos la perfección. Mire, se me fue la hora y yo no sé si vamos a tocar estos puntos y yo no quiero ser cansado. Se los menciono nomás. Pero, ¿alcanzaremos la perfección total en esta vida? Otra vez me empiezan a contradecir, che, ¿cuándo me van a sentir lo que yo? ¿No? ¿En qué estamos todavía? A ver, ¿en qué estamos? ¿Ah? El cuerpo. ¿Y el cuerpo a dónde tira? ¿Cómo es que dice el dicho? La cabra al monte tira. ¿Ah? Y el cuerpo. Y no vamos a alcanzar la perfección. Pero hay una cosa, hermanos. Acompáñeme al Salmo 51. Esta es una de las declaraciones del apóstol Pablo, del apóstol, el rey de Israel, David. Él pecó, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Pecó David? Pecó más Saúl todavía. Pero ¿qué pasa que David está en el cielo y Saúl no? ¿Ah? ¿Por qué? Porque él se arrepintió. Y David decía esto, mire, Salmo 51, podríamos leer el Salmo 32 también, ¿no? Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David está diciendo, Señor, en el cuerpo, y caigo, peco. Y como decía Víctor en esta tarde, leía en Primera de Juan. ¿Qué dice Víctor en Primera de Juan? Hijito, si pecáramos, abogados tenemos para con el Padre. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿A quién se lo está diciendo? A los hijitos, a nosotros. Porque el Señor sabe, hermano, que estando en el cuerpo, jamás vamos a poder alcanzar la perfección total. ¿Cuándo será? Fuerte, fuerte. En el cielo, cuando estemos con el Señor. Y bueno, se me fue la hora, no quiero abusar. Las dos cosas que faltaban de Pedro, él hizo una negación abierta, ¿no es cierto? Era una lógica por todo lo otro que veníamos diciendo. Pedro al estar con nosotros, ¿no es cierto? Y se había juntado con el fuego, otro calentándose ahí, ¿qué otra cosa iba a decir? Negó a su Señor. Qué cuidado tenemos que tener con aquellas amistades que pueden perjudicar nuestra vida espiritual. Y el último punto era cómo Pedro blasfemó al Señor. ¿Ah? Y lo negó, hermanos. Y lo negó al Señor.
¿Habrá perdón para alguno que blasfeme y niegue al Señor? Epa, a ver alguno que busque Mateo 12:22. A ver, con esto termino. No quiero, tengo mucho más ahí, pero lo guardamos. ¿Ah? No hace falta cansar la mente, ¿no es cierto? ¿Qué dije Mateo 12, perdón? No sé si dije bien la 12:22. Dice así. Entonces fue traído a él un endemoniado, hablando de la persona de Cristo, ciego mudo, y le sanó, y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita. ¿Qué te parece? Que alguien pueda hacer esto, ¿no? Y dice, y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, los contra del Señor. Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Viendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanece. Es como si tu hogar está dividido y pelea y todo eso, no puede permanecer. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues puede permanecer su reino? Y si yo echo los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Presten atención a lo que quiso decir el Señor. Hay algo acá que se está manifestando. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado, atente a este, todo pecado de blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra quién, contra el Hijo del Hombre, dice, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahí está. Pedro blasfemó, Pablo blasfemó y fueron perdonados. Pero aquel dice que blasfeme contra el Espíritu Santo, aquel que no crea, aquel que se vuelva rebelde, hermano, contra la presencia de Dios y su Espíritu, dice, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Pedro dijo, blasfemó, empezó a decir malas palabras, ¿eh? Malas palabras. Dijo, este no lo conozco. Y cuando insistía, hasta que Pedro escuchó el canto del gallo, y dice lo que le había dicho el Señor, me negarás 3 veces, pero antes que el gallo cante 3 veces, tú lo harás, ¿no es cierto? Y dice que Pedro salió afuera y lloró amargamente. Bueno, el tema se ha dividido un poco. Yo pensaba hablar más de Pedro, ¿no es cierto? Pero el Señor nos ha llevado a la conversión. Quizás el Señor lo haya querido hacer así. A lo mejor en esta noche entre nosotros hay alguna persona que no ha tenido esa experiencia de la conversión. Yo no le puedo decir, hágalo como yo lo hice, como lo hizo otro. Usted en su corazón debe saber que es un pecador, ¿no es cierto? Y que por lo tanto está condenado por su pecado, como yo y como cualquiera de los que estábamos acá. Pero Cristo, ¿no es cierto? En su obra santificadora, podríamos decir, en la obra de la cruz, ha venido a morir por sus pecados. Y Él le ofrece ahora el perdón, la vida eterna y la salvación. Ahora, si no es así, queda en usted. ¿Ah? Queda en usted, ¿no es cierto?, escoger qué va a hacer en esta noche con Cristo. A Él sea la gloria y la honra en esta noche. Amén.